Que Dios nos bendiga en esta nueva entrega hoy, sábado 22 de febrero. Pasamos por la misericordia de Dios a la lección número 9, el conflicto cósmico. El texto para memorizar dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Querido y amado Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ningún ser puede competir contigo y ganar, porque tú existes antes de todas las cosas que vemos. Por tanto, permítenos aferrarnos de ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 9. El conflicto cósmico. Pasemos a la primera pregunta. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es un desacuerdo fundamental entre dos o más partes a raíz de intereses, de valores o necesidades contrastantes. Esa es la definición de conflicto. ¿Hay un conflicto en el planeta Tierra? Sí. ¿Por qué decimos que hay un conflicto? Porque vemos dos fuerzas antagónicas que ya existían cuando nacimos, pero no existían cuando Dios creó todas las cosas. Hemos dicho que las tres divinas personas trabajan colegiadas. Ellas tres sumadas se llaman Dios. Ahora, si disgregamos a las tres partes, ¿no son Dios? Sí, son Dios. Son Dios esencialmente. Pero Dios es un sustantivo no neutro, sino un sustantivo colectivo, como decir gente, como decir nación. Una nación nunca está compuesta por una persona, sino por la suma de múltiples personas y de instituciones. Eso es nación. Pues Dios, aunque Dios Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, son tres divinas personas, pero un Dios verdadero. Un Dios verdadero. Entonces, Dios es un ser indivisible. Si Dios se puede dividir, entonces dejaría de ser Dios, porque Dios es la suma quantum de la existencia eterna de tres personas. Por eso es que en Génesis 1 nos dice:
en el principio creó Elohim. Porque Dios es un colegio de personas. Aunque cada persona es Dios, realmente ellos tres trabajan unidos. Y esa unidad nunca se ha divorciado ni se divorciará. Óigalo bien, ¿eh? Y las tres divinas personas ya estaban activas en la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y este Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de charis, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Dios Padre se reúne con Dios Hijo, y Dios Hijo se reúne con Dios Espíritu Santo, y ellos tres deciden hacer el universo. ¿Cómo es que nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y comenzó la creación. Dios Padre crea una maqueta. Dios Hijo hace todas las cosas. Y para mí, lo primero que Dios crea son los ángeles. Porque cuando Dios creaba, dice Job 38, cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y la sierva de Dios dice que los hijos de Dios que se mencionan ahí son ángeles superiores. Por tanto, Dios creó el universo. Primariamente creó los ángeles y después creó este planeta. Ahora bien, los ángeles son el ejército de Dios. Como Dios es esencialmente amor, nunca habrá un momento en que Él se desuna, el Padre del Hijo y el Hijo del Espíritu Santo. Quiero subrayar que el Dios Padre no es mayor que Dios Hijo, ni Dios Hijo es mayor que el Dios Espíritu Santo. No hay un Dios mayor y un inferior, no. Esos nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son funciones. No es que el nombre de ellos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, esas funciones en la economía divina tienen que ver con el plan de salvación del hombre. Porque Dios es Espíritu, dice Juan 4:24. Y si Dios es Espíritu, entonces es Espíritu Santo. Cristo es Espíritu antes de creación, antes de su encarnación, pues Cristo es Espíritu Santo. Y el Padre es Espíritu, por tanto el Padre es Espíritu Santo. Lo dice Jesús que el Padre es Espíritu. Dice, Dios es Espíritu. Y los adoradores deben de buscar a Dios, se agrada de los que le adoran en espíritu y en verdad. Por tanto, Dios Padre es Espíritu Santo, Dios Hijo es Espíritu Santo y Espíritu Santo es Espíritu Santo. Ahora, esto indica que son funciones. El Padre tiene una función de que el Hijo se sujeta al Padre para crear y el Espíritu Santo se sujeta al Hijo para continuar la creación. Pero realmente los nombres de ellos tres es el nombre de Jehová. Eso está en Hebreos, eso está en Isaías, que los tres se llaman iguales. Jehová. Como ellos se llaman iguales, se llaman Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí que ellos deciden compartir su felicidad
haciendo criaturas inocentes, pero con una facultad que ellos no podían hacer. Dios no se atrevió, porque es contra su naturaleza, a hacer el hombre para que lo obedeciera ciegamente. Dios no puede hacer eso porque sería contra su naturaleza. Y su naturaleza es libre albedrío. Es decir, yo te creo con la misma facultad que yo tengo. ¿Qué facultad tengo? De elegir. Eso es libre albedrío. Como Dios en esencia tiene esa naturaleza de libre albedrío, implantó esa naturaleza en los ángeles y en el hombre después. Por tanto, si Dios es amor, tiene que dar libertad para expresarse y para tomar decisión la persona facultada con ese privilegio. Por tanto, nunca pasó ni pasará por la mente a Dios de que el hombre sea una inteligencia artificial o un robot. No puede, porque eso va en contra de la misma esencia divina. Ese libre albedrío es la misma naturaleza de Dios compartida con los seres creados. De ahí que la naturaleza divina pone en los ángeles el libre albedrío de escoger servirle a él o no. El mal no existía. Como el mal no existía, Dios no podía decir: delante de ti pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. No, el mal no existía. Como el mal no existía, ¿cómo puede aparecer el mal en el cielo cuando Dios no tiene facultad para hacer el mal? Dios no puede crear el mal porque sería contra su naturaleza, y crear Dios el mal implicaría su propia destrucción. Y es imposible porque Dios es vida eterna. Dios no tiene vida eterna. Dios es vida eterna. O mejor dicho, vida. Como es vida, la vida no produce muerte. La vida es todo el tiempo vida. Y Dios tiene millones de millones de millones de millones de quintillones de ángeles de años viviendo. Y nunca habrá un momento en que Dios muera, porque Dios es que omnipotente, Él es omnisciente y Él es inmortal. Si es inmortal, no habrá un momento dentro de 50,000 millones de años que Dios muera. Imposible, porque su misma esencia es vida. Para nosotros es vida eterna, para Dios es vida. Por eso es que dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si Dios es eterno en esencia, si Dios es omnisapiente, o sea que todo lo sabe, ¿no sabía Dios que el mal llegaría un momento que existiría? Sí, lo sabía. Pero Dios no dictó que existiera el mal. No dictó, sino que previó el mal y creó todas las condiciones para que éste no habitara o que éste no residiera en sus criaturas. En sus criaturas. Hermanos, se nos fue el tiempo. Mañana continuamos con este análisis. Dios nos bendiga.